de nuestro clima muy tropical, así que hay que tomar bastante agua, hermanos, ¿verdad? Hay que cuidarnos, hay que tomar algunas medidas de protección, ¿verdad? Personal, cuidado, para mientras llegan las primeras lluvias. En esta tarde, hermanos, queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Daisy Raquel Morales Pérez. Queremos pedirle que ella se ponga de pie en esta hora y su familia también que le acompaña. Vamos a invitar a la iglesia para que pasemos, amén, y le saludemos y le decimos bienvenido a la iglesia de Dios en Rubenia. Dios les bendiga, aleluya. Nos gozamos de tenerles presentes con nosotros en esta hora, amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Ellos han venido el día de hoy de visita con nuestro hermano Alex. También tenemos presente a Loendy Ramos y a su esposo. ¿Por dónde están? Loendy Ramos y su esposo. Aquí está. Bueno, vamos a pasar también a saludar a hermana Loendis. Bueno, está ella, su esposo por ahí también. Dios la bendiga, bienvenida. Démosle un aplauso de bienvenida a la visita en esta hora. Hermanos, seguimos orando, amén. Escuchaba los testimonios. Está nuestro hermano Oscar Vidal también con nosotros en esta hora y hermana Connie, me gozo de verlos. Hay procesos, hermanos, que nosotros atravesamos, ¿verdad?, en nuestras vidas personales y necesitamos apoyarnos en oración unos con otros. Así que yo les invito a ustedes que se unan siempre los días sábados, 5 de la mañana, a través del Facebook de Ministerios de Hombres Iglesia de Dios. Estamos orando. Y aquí también en el templo, hermanos, ¿verdad? Estamos orando. Estos días hemos tenido varias peticiones por la familia, por salud. Siempre hay momentos en los cuales uno pareciera, hermano, que le está lloviendo, ¿verdad? Llueve sobre mojado. Pero es que Dios se glorifica, hermanos, en medio de todas esas situaciones. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tengamos temor, hermano. Sepamos esperar en Dios su respuesta, porque el plan de Él es perfecto. También queremos saludar a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, ya sea en directo o en diferido. ¿Cómo le decimos a la iglesia? Vamos a ponernos de acuerdo, hermano. ¿Cómo le dice la iglesia? Que el Señor les bendiga. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Este calor, hermanos, invita a dormirse, ¿verdad? Así que si usted se está durmiendo, hermano, no se preocupe, póngase de pie un momento, solo estire la mano, ¿verdad? Porque es normal. A todos nos pasa, ¿verdad?, que en algún momento uno está en el culto y siente un poquito ahí de sueño. Abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Voy a pedirle ahora sí que esté una vez más puesto en pie conmigo. De Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora quiero que usted lea conmigo el 26 en adelante, hermano, que se escuche nuestra voz. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Oremos. Padre, gracias por el tiempo que hemos estado adorando tu nombre, Señor. Gracias por el tiempo de los especiales, los testimonios que sirven para fortalecer nuestra fe, Señor. Ahora queremos poner en tus manos este tiempo que vamos a estar reflexionando en el consejo de tu palabra, Señor. Habla a mi vida, Señor, y a la vida de los hermanos y amigos que están presentes, aquellos que están escuchando, Señor, la transmisión, Señor. También queremos orar por tu siervo, nuestro hermano pastor, Señor Miguel Hernández, para que le siga fortaleciendo, Señor, le sigas guardando a él y a su familia, Señor. Y oramos por todos nuestros hermanos que ahora quizás físicamente no están presentes, pero ahí en sus hogares también, Señor, guárdales y bendíceles y aviva tu obra en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Puede sentarse. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, el título, hermanos, de este pasaje dice que la petición de Santiago y de Juan. Pero es interesante que el evangelista dice que quien se acercó para hacer la petición fue la madre de ellos. ¿Cuántas madres hay aquí ahorita en esta tarde? Levante su mano las hermanas madres. Aleluya, estamos haciendo un conteo rápido porque ya viene el día de la madre también. Amén, a su nombre. Amén, aleluya. Hermanas, sé que como madres, yo soy padre de familia, pero sé que las madres, por sobre todas las cosas, siempre desean lo mejor para sus hijos. Quieren lo mejor para sus hijos, la mejor preparación. Amén. Las mejores bendiciones. Las madres que tienen hijos quieren la mejor esposa para su hijo. Las madres que tienen hijas quieren el mejor esposo. Un buen yerno le piden al Señor. Nadie dijo amén, pero así es, hermano. Amén. Tenemos que pedir cosas buenas. Esta mujer se acercó a hacerle una petición especial al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos doblado rodillas? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos presentado en oración delante de Dios para hacerle una petición? Y esta mujer se acercó a hacerle una petición. Pero quiero decirle que cuando usted estudia los evangelios, usted se va a dar cuenta que hubieron hombres y mujeres que siempre se acercaron a Jesús con una petición especial. Por ejemplo, en Mateo 15:21, tome nota para que lo lea ahí directamente en su casa, lo analice. En Mateo 15:21 dice que hubo una mujer que tenía una hija que estaba atormentada por un demonio. Esta mujer era una mujer extranjera, no era del pueblo de Israel.
Y esta mujer dice que en cuanto se dio cuenta que Jesús estaba ahí cerca donde ella vivía, dice que comenzó a dar grandes voces y le decía, Señor, clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer clamó por su hijo. Yo sé que los que somos padres, si miramos a nuestro hijo que está enfermo, que tiene alguna necesidad, hermano, no vamos a negarnos a adorar, a doblar rodillas y decirle, Señor, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hijo, ayúdalo, ayuda. Esta mujer clamó a gran voz, es decir, gritó, sacó toda esa necesidad que tenía y se dirigió a Jesús diciéndole, Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, y recibió la sanidad de su hija por la fe. También hubo un hombre llamado Jairo. También los hombres le pedimos cosas a Dios, hermano. No está mal pedirle cosas a Dios. Marcos 5:22 dice que este era un hombre importante. Este hombre era el encargado de una sinagoga, es decir, de un lugar donde la gente se reunía para adorar a Dios y para estudiar la palabra de Dios. Este hombre tenía una hija, dice la palabra, que tenía como 12 años y estaba muy mal, muy grave. Y este hombre fue, aleluya, Marcos 5:22, oiga bien, dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, oiga bien, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este hombre hizo un acto de reverencia y adoración delante de Jesús, y oiga bien, y le rogaba mucho diciendo, oiga bien, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y ya conocemos, hermano, el resultado de esta historia. Jesús fue y ya la niña había muerto, pero el hombre recibió el milagro, su esposa también recibieron el milagro de la resurrección de esta niña. También Marcos 10:47 nos habla de un hombre que era ciego. Este era un mendigo, una persona que andaba ahí pidiendo limosna, no se podía valer por su cuenta, amados hermanos. Este hombre escuchó que un gran murmullo, un montón de gente que venía por ahí, una gran multitud, él escuchaba y él dice que preguntó qué era esa bulla. Dice que él estaba sentado al camino y oyendo, oiga bien, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz, es decir, a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino que como cuando la gente está en el estadio y pegan un grito, gol, jonrón, qué sé yo. Pero este hombre, hermano, tenía una necesidad. No se podía valer por sí mismo, era ciego, era un mendigo. Era prácticamente una persona que tenía un estigma social. Pero este hombre escuchó que venía Jesús y gritó, alzó su voz y Jesús lo mandó a llamar. Y oiga bien, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Si esta tarde el Señor a usted y a mí nos preguntara directamente, personalmente, ¿qué quieres que te haga? Bueno, hermano, yo voy a sacar, dice, yo sacaría mi lista, hermano, tengo una lista aquí especial de petición. Pero este hombre, hermano, le dijo, Señor, maestro, le dice, oiga bien, esa palabra es muy importante. Maestro, es decir, él reconocía la autoridad de Jesús. ¿Cuántos la reconocemos en esta tarde? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palma al Rey de Reyes, amén. Él es nuestro Señor, pero también es nuestro Maestro, aleluya, Jesús. Y le dice que recobre la vista. ¿Qué queremos pedirle nosotros al Señor, hermano? Toda esta gente hicieron peticiones especiales,
Pero volviendo al pasaje que leíamos al inicio, Mateo 20:20, perdón, hermano, esta era una petición inusual, hermano, pero tenía un sentido, ¿verdad? Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, porque había sido profetizado. Y la gente en varias ocasiones lo quisieron hacer rey. Pero Jesús no había venido para ser un rey terrenal. Pero la mujer, la mamá de Santiago y de Juan, que eran los hijos de Zebedeo, dice que ella sintió la necesidad de hablar directamente con Jesús. Y fue a hablar, y oiga bien, dice que ella se postró, al igual que Jairo se postró delante del Señor, se humilló, hizo reverencia. Y Jesús también le preguntó, así como a Bartimeo, ¿qué quieres?, le dice, ¿verdad? ¿Qué deseas? Y entonces ella, hermano, sacó su petición. Oiga bien, la petición comienza con una palabra que dice ordena. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios da la orden, nada puede detenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Si Él dice, hoy es el día que tú vas a ser sano, hoy se va a operar esa sanidad. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Nada es imposible para Dios, aleluya. Entonces esta mujer tenía una gran fe y le dice, Señor, yo sé que tú ordenas al mar, al viento que se calme y se calma. Yo sé que tú ordenas al paralítico que se levanta y se levanta. Entonces ahora le dice esta mujer, por favor ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Aquí hay hermanas que tienen dos hijos, ¿verdad? Hay una hermana que tienen 3 o 4. Hoy estaba en la clase de los jóvenes y yo le decía a uno de ellos, los que son gemelos, imagínense ustedes pidiéndole a la mamá de los gemelos, le decía yo quiero que Gabrielito se siente a la derecha y Gamalielito se siente a la izquierda. Yo quiero que Juanito, Señor, aquí a tu izquierda y Santiaguito a tu derecha. Qué bonito se verían, Señor. Pero quiero decirle que sentarse a la diestra de un rey, de un príncipe, era algo especial, el lugar de honor al que solamente tenían acceso ciertas personas. Sentarse a la derecha simboliza tradicionalmente ocupar el lugar, oiga bien, de mayor honor, confianza y autoridad junto a la persona principal. Entonces lo que esta mujer estaba pidiendo, hermano, era algo que era muy significativo, porque Jesús viene como rey, ya no viene otra vez a morir a la cruz, viene como rey a gobernar en la tierra. Ella lo sabía y entonces ella quería adelantarse y decirle, antes que lleguen los otros apóstoles, Pedro, Felipe, Mateo, mejor me adelanto yo y se lo pido de primero al Señor y que lo deje ordenadito, hizo ella. Qué tremendo, hermano. Pero hay algo interesante en las palabras de Jesús. Oiga bien, Jesús le dice, ¿qué dice el versículo 22? No sabéis lo que pedís. Y por eso en esta hora, hermano, este es un filtro que nosotros tenemos que pasarle a nuestras peticiones. Usted sabe lo que le está pidiendo al Señor, hermano. Dicen que una vez una persona le decía, Señor, dame un carro, yo quiero un carro, Señor, por favor. Y oraba y clamaba y todo. Y bueno, hermano, de tanto pedir, pues el Señor le dio el carro. Pero esta persona no sabía que al carro hay que cambiarle la llanta, hermano, porque si no se la cambia, pues. No sabía que había que hacerle cambio de aceite. No sabía que cada cierto kilometraje hay que estar echando combustible, porque si no, pues hasta ahí llegó, hermano.
Se le olvidó pedir el cambio de aceite, la gasolina, la llanta, el mantenimiento, el pago del chequeo mecánico de todos los años, hermano. Y los hermanos que tienen carro aquí entienden bien eso, hermano. Todo, hasta el sticker de rodamiento, porque si no lo andan, lo detienen y lo multan, hermano. Mucha gente no sabe lo que está pidiendo, hermano. Tengamos cuidado con lo que estamos pidiendo. El Señor le dijo a ella: no sabes lo que pides. Y oiga bien, hay una pregunta que Jesús le hace a ellos y le dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Ese pasaje, amados hermanos, dice así en la versión de la palabra de Dios para todos: ¿están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron: sí, Señor, estamos dispuestos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho al igual que yo. Aquí es donde se pone buena la cosa, hermano. Porque mucha gente queremos las bendiciones. Yo me voy a incluir ahí, hermano. Mucha gente queremos las bendiciones. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos provea, que Dios aquí, que Dios allá. Pero se nos olvida que en el camino del discípulo de Cristo también se sufre. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Así que en la vida del discípulo no todo es tristeza, dolor y sufrimiento. Hay bendiciones, amén. Pero también, hermanos, es bueno que recordemos que no todos son bendiciones, no todas son alegría, no todo es gozo. Hay momentos en los cuales, amados hermanos, por causa de la palabra y el testimonio y por ser discípulos de Cristo, vamos a pasar pruebas y luchas. Como el Señor se lo dijo a estos discípulos, y ellos le dijeron: Señor, claro que sí, le dice, podemos sufrir, le dice. Versículo 23, Jesús les dijo: a la verdad, le dice el Señor, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, si es cierto, ustedes como mis discípulos van a pasar esas pruebas, esas luchas, esos momentos de persecución, esos momentos de dificultad, van a venir, le dice el Señor. Y eso lo encontramos en la palabra, amados hermanos. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 12, gloria a Dios. Mire lo que le pasó al hermano Santiago, que quería sentarse a la derecha del Señor. Hechos capítulo 12, dice 1 y 2. En aquel mismo tiempo, dice: el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? Hechos 12:2. Oiga bien: y mató a espada a Jacobo. Ese era otro. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ese fue el primero que se fue, hermano. En la Biblia es el primer apóstol que se registra que le cortaron la cabeza, hermano, al hermano Jacobo, al hermano Santiago. Ese que había pedido, ¿verdad? Su mamá: quiero que se siente aquí a tu derecha, Señor. Él fue el primerito. Miren, tengamos cuidado. Y el hermano David se pone a reír, dice: tengamos cuidado con lo que pedimos, hermano. Fue serio lo que le vino al hermano Jacobo. Él era un líder principal de la iglesia. Y fue un momento muy difícil para él. Y le dio honra a Dios, amados hermanos, entregando su vida, así como Jesús se lo dijo. A la verdad le dijo Jesús: ustedes, le dijo el Señor, van a sufrir. Y él fue el primer apóstol que sufrió ese martirio, amados hermanos. Fue la primera muerte registrada en la Biblia de uno de los apóstoles del Señor. Pero también, amados hermanos, el apóstol Juan la vio difícil, hermano. Vamos a Apocalipsis,
capítulo 1. Juan la vio muy difícil, amados hermanos. Juan capítulo 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, está escribiéndole a las iglesias de Asia. Oiga bien, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que dice, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Este hombre enviado a una isla llamada Patmos. Esa isla era utilizada por el Imperio Romano como una colonia o lugar de destierro para criminales peligrosos, para políticos. Y en el caso de Juan, ahí fue enviado alrededor del año 95 después de Cristo. Ya él era un anciano, hermano, cuando fue enviado a esa isla. Ya era un hombre de edad. Y ahí, hermano, el Señor le reveló el Apocalipsis a Juan. Entonces miramos, hermanos, cómo estos dos discípulos, cuya madre le hizo una petición al Señor, aleluya, ellos cumplieron lo que el Señor dijo. Ustedes van a sufrir, le dice. Pero oiga bien, hermanos, vamos a ir cerrando. Vamos al Mateo 20:23. En la parte de en medio de ese versículo dice: pero, oiga bien, el sentarse, dice el Señor, a mi derecha y a mi izquierda, que dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. No sabemos, a lo mejor alguno de los que están aquí, amados hermanos, va a tener ese honor, no sabemos. O un hermano de otra época, no sabemos. Solo Dios sabe a quién está reservado ese lugar de honor que un día, cuando estemos en la patria celestial, el Señor va a dar esa recompensa. Pero no todo terminó ahí, hermano. Vamos al versículo 24. Acuérdense que el Señor tenía ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos apóstoles? Tenía 12. Estos 12 le querían ir arriba a los otros. No diga amén, hermano, porque eso solo era así como para que usted se despierte, ¿verdad? Versículo 24 de Mateo 20 dice: cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice? Se pusieron gozosos, ¿verdad? Ay, vamos a orar para que el Señor le conceda esa petición al hermano Juan y al hermano Jacobo. No, dice que se enojaron. Pausa para que lo digiramos, hermano. Se pusieron enojados. Estos hermanos se nos quieren ir arriba. ¿Cómo dice? El Juancito y el Jacobito trajeron a su mamá para ablandarle el corazón al Señor y ahora se nos quieren ir arriba. Estaban enojados, hermano. Bueno, esa es una reacción natural, hermano. Yo le decía a los jóvenes, en la Biblia se registran varios bochinches, hermano, entre los discípulos. Pleitos, se enojaron, discutieron. Sí, hermano, eso que anduvieron con el Señor, eso que estuvieron en la escuela con Jesús ahí, que anduvieron 3 años y medio, se peleaban entre ellos, eran seres humanos. Hasta uno sacó la espada, hermano, para defender al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está en la palabra, ahora sí digan amén, hermano. Sacó la espada, pero no la tenía que sacar, hermano, aleluya. Oiga bien, entonces Jesús, a ver mis muchachitos que están enojados, vénganse mis 12 para acá, vengan aquí aparte, los llamó, aquí por favor, vamos a tener una reunión, y les dijo, oiga bien, sabéis, y este es el estándar del mundo, hermano, el mundo tiene su estándar. ¿Cuál es el estándar del mundo? Que los gobernadores de las naciones
se enseñorean de ellas. Y el ejemplo que Jesús vivió en la época donde había, hermano, un emperador llamado el César. Él era el Señor y amo de todo el mundo. Él disponía quién vivía y quién moría. Y la gente decía que gozaba de la paz y del bien que tenían gracias al César, decía la gente. Entonces el Señor le dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes, que dicen, ejercen potestad, es decir, autoridad, le ordenan a la gente qué hacer. Ese es el estándar del mundo. Oiga bien, pero ¿qué dice el 26? ¿Cuántos somos discípulos de Cristo, hermano? Aleluya, hoy vamos a hacer un llamado porque bastante gente va a pasar, hermano. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Somos discípulos de Cristo, hermano. Somos cristianos, pero somos discípulos. Lo seguimos a Él. Oiga bien, dice el Señor, pero entre ustedes, es decir, entre nosotros, entre los seguidores de Jesús, entre los que somos discípulos de Jesús, entre los que seguimos a Jesús, oiga bien, no será así. ¿Cuál es el estándar dentro del cuerpo de Cristo? Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Hemos sido llamados, hermanos, como iglesia, como discípulos, a servirnos unos a otros, amados hermanos. Esta parte del evangelio es una parte que es muy difícil de digerir, hermano, porque en nuestra sociedad, en nuestro estándar, la gente quiere sacar provecho máximo para sí mismo. Pero ese es el mundo, hermano. Nosotros tenemos un estándar diferente, que es la palabra de Dios. Y el Señor en esta tarde nos está recordando que hemos sido llamados para servir. Así que dice Él, el que quiere hacerse grande entre ustedes, está hablando a los discípulos, será vuestro servidor. ¿Y qué dice el 27? Y el que quiera ser el primero, ¿qué dice? Entre ustedes, ¿qué dice? Será vuestro siervo. Esa palabra siervo, nosotros en la iglesia la hemos puesto en un plano diferente. Porque si usted lee las epístolas, todos los apóstoles dicen siervo de Jesucristo. Entonces nosotros hemos aprendido a decir el siervo de Dios, aleluya. Pero esa palabra quiere decir el criado, el esclavo. O sea que cuando Pedro decía siervo de Jesucristo, él decía soy esclavo de Jesucristo. Pedro entendió la lección. Cuando Santiago escribió su epístola, también él decía siervo de Jesucristo. Es decir, él entendió que había sido enviado para servir, amados hermanos. Entonces ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, para servir, aleluya, a su nombre. Dele palmas al Rey de Reyes, aleluya, gloria a Dios. Y cerramos con el 28. Dice, oiga bien, y Jesús mismo se pone a Él como el ejemplo que nosotros tenemos que seguir en todo momento. Él dice como el Hijo del Hombre. Él ocupaba mucho ese título. El Hijo del Hombre, ¿cómo decir? El hijo de la vecina. No tenía ningún título especial. Como el Hijo del Hombre, es decir, como Él. Oiga bien, dice, no vino para ser servido. Hoy meditábamos en la escuela dominical con los jóvenes ese momento en el cual Jesús estaba tomando la última cena con sus discípulos. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, dice que en un momento en que ellos estaban en esa cena muy familiar, una cena donde
se comía con las personas de confianza, con las personas que eran más cercanas, con las personas que tenían una conexión especial. Dice que Jesús se levantó de la cena, tomó una gran pana de agua y ¿qué hizo, hermano? Le comenzó a lavar los pies a todos los discípulos. ¿Verdad que sí? Usted sabía que esa tarea de lavar los pies en aquel entonces era una tarea reservada para un criado o un esclavo. Usted llegaba a la casa, llegaba alguien a visitar llegaba usted a visitar a alguien a su casa, y como las calles allá en aquel entonces no había calles asfaltadas, no había calles adoquinadas, no utilizábamos zapatos cerrados como ahora. Así como algunos hermanos y hermanas andan con sandalias. Imagínese usted caminar, hermano, en un camino de tierra en sandalias, ida y vuelta. ¿Qué le parece? Pura tierra. ¿Cómo cree que iba a llegar esa persona? Con los pies bien sucios, hermano. Entonces, cuando la persona llegaba a visitar a la casa, salía un criadito, un siervito, un esclavo, y ese era el que se encargaba de lavarle los pies a la visita. Ese era el contexto en que Jesús le está dando ese ejemplo a estas personas. Por eso cuando Pedro mira que Jesús le va a lavar los pies, ¿qué le dice? Alto, Señor. Alto ahí. Porque el hermano Pedro, no está el hermano Pedro ahorita, ¿verdad? El hermano Pedro era muy alto ahí, Señor. Un momento. Stop. Alto. Usted no me va a lavar los pies, Señor, porque usted es el Cristo, usted es el Señor, usted es el mero mero, y el mero mero no le puede lavar los pies a nadie, así que no me los lava. Y no me los lava, le dice Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús, hermano? Mira, Pedro, le dice, si no te lavo los pies, no puedes ser mi discípulo. No. Ahora le dijo el Señor, lo que yo hago tú no lo entiendes, hermano. Muchas veces tenemos que pasar procesos, tenemos que pasar muchas cosas en nuestra vida para poder digerir, amados hermanos, los principios del reino de Dios. Hemos sido llamados para servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos servir en el reino de Dios? Dele palmas al Rey de Reyes. Dígale, Señor, usa mi vida. Quiero ser instrumento en tus manos para la gloria de Él, amados hermanos. Y bueno, al final Pedro le dijo, bueno, Señor, no solamente los pies, Señor, la cabecita también, las manos. No, le dice el Señor, los pies, le dice. Ya todos están limpios. Aunque no todos, le dice el Señor. Había uno. Ahí estaba el traidor, hermano, Judas. Se los lavó también. Qué tremendo, hermano. Qué lección más grande el Señor nos da, amados hermanos, de que aún al que le iba a entregar, porque ahí lo deja entrever el Señor, ahí estaba, pero le lavó los pies también, amados hermanos. Esa es una lección de humildad. Por eso el Señor dice, como el Hijo del Hombre, oiga bien, no vino para ser servido, sino para servir. Y cerramos con lo último que dice, para dar, que dice, su vida en rescate por mucho. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos hemos sido salvados por el Señor Jesucristo? Levante su mano conmigo en esta hora. ¿A cuántos nos ha rescatado el Señor, amados hermanos? Hemos sido comprados con precio de sangre. De las gracias, dígale gracias, Señor. Gracias por esta salvación. No la merezco, Señor. No la merecía, Señor. Dígale en esta hora, gracias porque ocupaste mi lugar, Señor. La cruz era para mí, la condenación era para mí, la muerte era para mí, pero tú tomaste mi lugar.
adorar, aleluya, a su nombre. Dele palmas, aleluya. Santo, santo, santo el Señor, hermanos. Entonces, hermano, el llamado para el día de hoy, para cada uno de nosotros, hermano, es sigámosle sirviendo al Señor, en lo que el Señor te ha llamado, hermano, para servir dentro de su iglesia. Usted es un servidor, es un ujier, usted lo ponen a dirigir el culto, lo ponen a levantar la ofrenda, usted está al frente de un grupo familiar, usted participa en evangelismo, va a los hospitales, va a predicar a los mercados. En lo que el Señor nos haya llamado, hermano, sigámosle sirviendo, porque Él es el que mejor paga. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Póngase de pie en esta tarde, aleluya, y démosle gracias al Señor, aleluya. Padre, esta tarde, Señor, Tú nos estás haciendo recordar, Señor, un principio muy importante en el reino de Dios. Tú viniste, Señor, y nos diste el ejemplo máximo de servicio, de entrega, Señor, completa y total. Aún diste tu vida por nosotros, Señor. Perdónanos, dígale en esta hora, mi hermano, si usted le ha fallado al Señor, si usted siente que no está caminando, aleluya, conforme a lo que Dios le ha entregado, usted no ha estado administrando bien ese talento, ese don, aleluya, que Dios te ha dado. Esta tarde usted se pone a cuenta con el Señor, le dice: Señor, perdóname y ayúdame a seguir sirviendo en tu obra, aleluya, porque tú nos has llamado, Señor, no para ser servidos, sino para servir, Señor. Ayúdanos como iglesia de Jesucristo. Padre, levante su mano. Yo oro por esta congregación en esta hora, Señor. Sé que hay hermanos que han venido con diversas necesidades, Señor. Sea una necesidad de salud física, sea, Señor, un problema, Dios mío, en el trabajo, en el negocio, aleluya, sea algo espiritual, Dios amado. En esta hora estamos creyendo que el Cristo de Galilea, el Rey de Reyes, está aquí con nosotros, y su Espíritu Santo tiene todo poder y toda autoridad, aleluya. Él en esta hora le dice a esa tormenta que estás viviendo: calma, calla y cesa en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Él nos dice en esta tarde: ten confianza, estoy contigo, aleluya. Sí, Señor. Toma las cargas de tu pueblo, Señor, en esta hora. Esa angustia, ese temor, ese miedo, Señor, esa incredulidad, en esta hora, mi hermano, deséchela en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor nos dice: no te he dicho que si creyeres verás mi gloria, aleluya. La hemos visto en el pasado, la veremos ahora y la veremos en el futuro, para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están enfermos. Enviamos la palabra de fe en esta hora, aleluya, en el nombre de Jesús. Dolor en el estómago, dolor, aleluya, en la columna, cefalea, jaqueca, en el nombre de Jesús. Inflamación, aleluya, en las piernas, en las rodillas, aleluya, retención de líquido, dolor de muela, fuera en el nombre de Jesús, aleluya. Insomnio, fuera en el nombre de Jesús, aleluya. Padre Celestial, ahora, Señor, el poder de tu presencia, Dios mío, entre en los cuerpos, ministrando, Padre Celestial, aleluya, esa sanidad física y espiritual, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dejamos